de entrada o de salida, cualquiera de las dos. En este caso, el paciente simplemente pues deja de tener un impulso respiratorio porque pues se paró el centro. En la tetania diafragmática es que la corriente a frecuencias como más bien domésticas, como 50, 60 Hz, producen una estimulación muscular sostenida. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Alguien mandó un mensaje? No sé si ustedes se acuerdan de que el profesor nos dijo que en pacientes con quemadura eléctrica no podemos utilizar succinilcolina por lo mismo, porque se genera una estimulación muscular sostenida y esta pues se mantiene, y si le agregamos succinilcolina va a ser aún mayor. Entonces no se puede. En este caso, en cambio de este utilizamos rocuronio. Pues sí se puede. Esto genera pues esta contractura, esta estimulación muscular sostenida genera una contractura tetánica del diafragma y de los músculos pues intercostales de la respiración, impidiendo que se realice la mecánica de la respiración. Entonces, el paciente, a pesar de que el paciente no puede respirar, no porque el corazón no esté funcionando o aunque el corazón esté funcionando, en estos casos la causa de muerte como tal es la asfixia, porque no puede generar el impulso, el movimiento respiratorio. En otros mecanismos, como en los mecanismos metabólicos, en los renales, incluso si el paciente sobrevive al evento inicialmente, puede deteriorarse horas después, generando una rhabdomiólisis, una hiperpotasemia o hipercalemia, una insuficiencia renal aguda o un paro cardíaco, que ahorita les digo que eso tiene como mucho que ver, ya sea la insuficiencia renal aguda con el paro cardíaco. La rhabdomiólisis, pues ustedes ya saben que es el daño masivo, daño profundo masivo muscular por el efecto de Joule, como mi compañero les comentó, que es un fenómeno en el que la energía se convierte en calor y la resistencia del tejido, el tejido me genera una resistencia y esta resistencia me iguala a calor, o sea, mucho calor. Y la alteración directa de estas membranas celulares me dan una destrucción masiva del músculo y a esta destrucción le llamo rhabdomiólisis. Y puede ser mucho más extensa de lo que pues aparenta la lesión, como en el signo del témpano. En la hiperpotasemia, el músculo, cuando el músculo se daña, se destruye, libera grandes cantidades de potasio intracelular pues a la sangre, y esto produce pues la hiperpotasemia, que puede llegar a ser extremadamente peligrosa en las primeras horas porque puede desencadenar pues arritmias letales, y el paciente puede hacer una arritmia no por la electricidad directa, sino por el potasio tan elevado secundario a la lesión. También una insuficiencia renal aguda, que la mioglobina, pues la mioglobina que también es liberada durante este proceso de rhabdomiólisis, durante este daño, es nefrotóxica y se filtra pues directamente en los riñones. Al momento en el que se filtran los riñones, obstruye los túbulos renales y produce una necrosis tubular aguda. Este riesgo aumenta si el paciente está hipovolémico. Por eso, pues, hacer la reanimación hídrica agresiva no es opcional, sino que es vital para un paciente quemado por electricidad, para prevenir una falla renal. Para el enfoque inicial utilizamos el enfoque ABCDE. En el manejo del paciente con quemadura eléctrica es completamente sistémico y no tenemos que como centrarnos en uno solo. Sin embargo, pues voy a explicar cada uno. Aunque la lesión, de nuevo, la lesión sea visiblemente mucho más pequeña, el compromiso interno puede ser mucho más letal de lo que parece. Entonces, primero revisando la A de airway, de vía aérea, con control cervical, lo primero es asegurarnos que el paciente pues, tenga la vía aérea permeable, y tenemos que hacer un control con la columna cervical porque estos pacientes pueden generar traumas asociados, porque tal cual entra la lesión o tal cual entra la energía, el paciente en la mayoría de las veces cae tendido al piso. Las quemaduras en la cara o en las lesiones orales, especialmente en pediatría, pueden producir un edema masivo y rápidamente pues obstruir la vía aérea.
por eso se tiene que intubar de inmediato, y si encontramos pues algún tipo de estridor, pues por eso es que tenemos que intubar súper rápido. O también el uso de músculos accesorios, hipoxia, quemaduras faciales profundas o alteraciones del estado de conciencia. En estos pacientes pues es mejor intubar de manera profiláctica. El breathing, que es la ventilación, es que una vez nosotros nos damos cuenta de que la vía aérea está asegurada, hacemos una parálisis respiratoria, que es que la electricidad que está en el cuerpo puede producir por dos mecanismos. El primero, que es el central, que es una inhibición directa, como les comentaba, del centro respiratorio, y el otro, la tetania diafragmática. Y también por un trauma torácico. Debemos descartar lesiones asociadas como una contusión pulmonar o un hemotórax por caídas. Por esto, pues, administración de oxígeno primordial también, sí, con una saturación menor de 95. En la C, que es de circulación, más probablemente es como la letra como más importante del enfoque o de la evaluación, porque me revisa que la electricidad puede alterar directamente el sistema de conducción, y pues revisar que no tenga una fibrilación ventricular, y la monitorización durante las primeras 24 horas. Poner accesos venosos que se deben colocar en 2 venas gruesas mínimo de 14 o 16, de un catéter 14 o 16, preferiblemente en tejido que no esté quemado. Y hacer una reanimación hídrica, que es que, a diferencia de otro tipo de quemaduras, aquí no podemos guiarnos solo por la fórmula para la reanimación hídrica, porque pues se subestima el daño y no estamos viendo como tal el daño real que tiene el paciente, entonces esta no es como tan buena. El líquido se coloca en más o menos 75-100 mililitros por hora, o de 1 a 1.5 mililitros sobre kilo hora, pues para prevenir el daño renal por la mioglobina. La diuresis es el principal parámetro de reanimación por lo de la rhabdomiólisis. La D de disability o pues neurológico es que tenemos que evaluar el estado neurológico del paciente. Entre el 20 y el 60% de los pacientes presentan una pérdida total o parcial del estado de conciencia inicial, y pues para esto pues aplicar la escala de Glasgow y evaluar pues las pupilas. La lesión medular siempre debemos sospecharla específicamente una lesión vertebral, especialmente si sabemos que el paciente tuvo una caída o contracciones musculares violentas. O también déficits focales, que son la presencia de convulsiones, afasias o déficits motores focales que pueden sugerir una hemorragia o un infarto cerebral. En la E de exposición, finalmente, tenemos que revisar, desnudar totalmente al paciente, mirar si encontramos un punto de entrada y de salida, y esto es fundamental para evaluar si comúnmente están en manos, pies o cráneo. Entonces, evaluar y saber en qué nos debemos enfocar. También se puede generar un síndrome compartimental, que debemos buscar un tipo de dolor desproporcionado con parestesias o ausencia de pulsos. Si se sugiere, pues, y estas cosas sugieren un síndrome compartimental, y se requiere de una fasciotomía urgente. En el trauma asociado, también una lesión clásica es la luxación posterior del hombro por la contractura muscular violenta. Y pues estar pendiente del control térmico, porque el paciente debe cubrirse inmediatamente para evitar pues hipotermia, ya que este empeora la acidosis y la coagulopatía y nos lo lleva más cerca a la muerte. Listo, bueno, como lo mencionó mi compañera anteriormente, lo que utilizamos en quemadura eléctrica es básicamente la reanimación hídrica. Para esto vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula de Parkland, que esta fórmula básicamente se calcula que es 4 milímetros por el peso en kilogramos del paciente por la superficie corporal quemada. Esto lo hacemos, digamos, o sea, lo que se le administra generalmente pues es el lactato de Ringer, y lo hacemos primero. Digamos que la primera se le administra las primeras 8 horas, ¿sí? Y luego se lo vuelve a aplicar a las siguientes 16 horas. Esto pues con el objetivo, digamos que de mantener una buena perfusión en cuanto a los órganos. ¿Para qué nos sirve lo que es o para qué utilizamos la reanimación hídrica? Básicamente para lograr tres objetivos.
aliviar el choque distributivo, que es causado pues básicamente por la pérdida de líquidos, estimular la perfusión de órganos y tejidos y prevenir el daño renal, especialmente porque puede haber lo de la rhabdomiólisis, que ya mi compañera lo mencionó anteriormente. Entonces, acá vamos a utilizar, bueno, la primera que se menciona, que es la de la orina clara de 0,5 a 1 mililitros sobre kilogramo hora. Se utiliza más que todo en quemadura térmica. En quemadura eléctrica se utiliza de 1,5 a 2 mililitros sobre kilogramo hora. Esto pues porque se libera lo que es la mioglobinuria. Entonces pues necesitamos limpiar esa orina. ¿Listo? Bueno, algo como para finalizar ahí, es fundamental pues porque me va a ayudar a mantener lo que es la circulación, elimina pues esa mioglobina y pues me previene la insuficiencia renal. Ujú. Vale, siguiente. Bueno, entonces ahora continuando con lo que mencionaban mis compañeros, pues vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones tempranas de las quemaduras eléctricas. Y bueno, Mari, devuélvela. dentro de ellas va a ser fundamental entender que esta va a ocurrir a partir de 4 mecanismos fundamentales que ya los ha mencionado: la despolarización celular masiva, una electroporación de las membranas, el efecto Joule, que es la transformación del calor en energía, y el muscular. Entonces, enfatizando sobre las complicaciones renales, vamos a saber que es una de las complicaciones más frecuentes y digamos que con mayor riesgo en todas las quemaduras eléctricas, y está principalmente por la rhabdomiólisis. Y es que cuando el músculo se lesiona por las quemaduras eléctricas, debido a la alta masa y conductividad que presenta, la corriente va a atravesar el tejido muscular y va a producir una contracción mecánica sostenida. Y esta a su vez una Juan David, eficiencia espérate térmica un favorable. momentico, es que no sé, se te escucha todo raro. Pues no sé por dónde Bebés, yo te ¿No me estoy Pensé que escuchando. escuchan? sal éramos de la nosotros, casa, porfa. sí. Ay. Y Ahí, ese ahí, ¿ya? Y lo vuelves a ahí repetir, ya, por favor. eso. Y repite, pues, todo. Bueno, listo. Entonces, nada, vamos a hablar sobre las complicaciones renales. Me avisan si se me va la voz. Entonces, vamos a hablar de qué dentro del Ya se le fue. sistema renal, ¿ya? No, ya, ya, ya. Las complicaciones tempranas de las complicaciones renales van a ser principalmente a causa de la rhabdomiólisis, y es que, bueno, cuando el músculo, cuando es atravesado por la corriente eléctrica, debido a la alta masa y conductividad del tejido, va a ocasionar que se produzca una contracción mecánica sostenida, y esta a su vez una necrosis térmica. Se te escucha rarísimo, súper raro, robótico, entrecortado, alguien que le ayude. Dale, yo lo hago. Bueno, entonces, mi compañero está explicando acerca de las complicaciones que se pueden dar a nivel renal y a nivel cardiovascular. Entonces, habíamos mencionado la rhabdomiólisis, que la rhabdomiólisis básicamente era la destrucción del tejido muscular y esto, la descomposición de este tejido, pues por la destrucción como tal, producía liberación de toxinas, producía liberación de electrones y entre ellas estaba la mioglobina, que la mioglobina y el potasio se iban a acumular en los túbulos renales y generan lo que era la necrosis tubular aguda, que posteriormente esto evolucionaba y se convertía en una falla renal aguda. Entonces, en cuanto a la parte cardiovascular, tenemos que también se puede producir lo que es las arritmias, puede haber un QT prolongado y puede haber incluso bloqueos de rama. Juan David, ¿estás por ahí? Bueno, Cuando en está cuanto a, pensando. en cuanto al síndrome compartimental, es Hola, básicamente, hola, ¿ahí ya me ¿ya escuchan? volviste? Sí, Me ya. pasé a los datos, pues me cambié a datos. Sí, ya te escuchamos. Bueno, entonces continuando con las complicaciones musculoesqueléticas dentro de las lesiones, pues es importante reconocer el síndrome compartimental, y este principalmente pues, va a ocurrir con una necrosis profunda que va a producir un edema, ¿cierto?, dentro de los compartimentos faciales, y esto va a generar entonces una presión como de aplastamiento Juan, que va a y afectar cambia directamente de la dispositivo. Cambia de Hola. dispositivo, Juan, a ver si de pronto te mejora.
Hola, ¿ahí ya mejor? Señor, sí, Sí. señor. Listo, entonces vamos a continuar hablando acerca de las complicaciones tempranas y dentro de ellas pues va a ser fundamental entender un poco lo que ocurre a nivel musculoesquelético. Dentro de esta, la principal responsable de las complicaciones es el síndrome compartimental y este va a ocurrir básicamente porque se va a producir esa necrosis muscular profunda y esta va a producir un edema que dentro de esos compartimientos faciales va a generar como una presión o aplastamiento de esos tejidos y va a comprometer la perfusión capilar, produciendo entonces ese ciclo de isquemia muscular y nerviosa. Entonces también va a haber un compromiso neurológico asociado, además teniendo en cuenta la alta conductividad que tiene en el tejido nervioso y el daño que puede ocurrir tanto a nervios como también a nivel del sistema nervioso central, caracterizado pues por el voltaje de la energía. Entonces, bueno, el paciente puede llegar a tener, dentro de lo neurológico, el paciente puede producir una amnesia, puede tener una pérdida súbita del conocimiento, puede presentar convulsiones o neuropatías periféricas tardías. ¿Esto qué quiere decir? Posterior a la crisis, una vez rehabilitamos al paciente, puede experimentar dentro de 48, 72 o incluso semanas después del accidente, eh, contracciones musculares, puede tener también dolor radial, bueno, de los nervios asociado a al compromiso nervioso. Hola, ya. Sí, Juan. ¿Me devuelvo o qué? No, ya. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los criterios de ingreso a UCI. ¿Cuándo vamos a ingresar al paciente a UCI? Cuando el paciente experimente arritmias, entonces siempre debemos hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca, de los signos vitales y sobre todo del electrocardiograma para identificar entonces alteraciones electrocardiográficas asociadas al voltaje. Cuando toda la lesión sea asociada a un alto voltaje mayor a 1000 milivoltios, cuando haya una rhabdomiolisis significativa y una necrosis tubular aguda, el paciente que tiene alteraciones hemodinámicas, insuficiencia renal, pues producto de la filtración de hemoglobina, el compromiso neurológico y cuando haya lesiones musculares profundas asociadas al síndrome compartimental. Bueno, entonces, dentro de las conclusiones, fundamental saber que la piel engaña y es que a diferencia de las quemaduras térmicas que se limitan a la piel, las quemaduras eléctricas pueden tener mayor gravedad dentro de los tejidos internos. Ya sabemos entonces que sistema nervioso, corazón, riñones van a ser los principalmente afectados y debemos evaluar mucho más allá del sitio o lesión cutánea de ingreso. Va a ser fundamental también el seguimiento, lo que hablábamos ahora, el seguimiento electrocardiográfico para evitar entonces la aparición de arritmias o alteraciones electrocardiográficas que puedan conducir a eventos adversos. Por eso se debe hacer un monitoreo continuo en todo paciente con quemadura eléctrica. Tercero, una resucitación dinámica va a ser fundamental dentro del tratamiento del paciente, la resucitación hídrica con más o menos 1.5 mililitros kilo hora y las alertas quirúrgicas y estar evaluando el riesgo que tiene el paciente de desarrollar ese síndrome compartimental que ya hablamos. Vivimos completamente rodeados de ¿Sí se escucha? Sí ¿O se escucha. vuelvo a...? Sí, sí, ok. electricidad. Es lo que mueve nuestro mundo moderno, desde lo que tenemos en casa hasta la industria más pesada. Pero, ¿qué pasa cuando esa fuerza invisible, tan necesaria, se equivoca de camino y nos atraviesa el cuerpo? Pues que provoca uno de los traumatismos más heavies y que peor se entienden, la quemadura eléctrica. Hoy vamos a ver qué ocurre exactamente cuando el cuerpo humano se convierte en parte de un circuito. A ver, a simple vista, esta lesión en la mano podría no parecer gran cosa. Un punto de entrada pequeño, carbonizado, y ya. Pero en las lesiones eléctricas lo que vemos es solo el comienzo de la historia. La pregunta del millón es, ¿qué camino ha seguido la corriente por dentro? ¿Qué se esconde debajo? Y aquí está el concepto clave, la idea que lo explica absolutamente todo, el signo del iceberg. Es la metáfora perfecta. Esa pequeña quemadura que vemos en la piel es solo la punta de un bloque de hielo inmenso, de un montón de tejido destruido que está oculto bajo la superficie. Vale, para entender de verdad la magnitud de la destrucción, primero tenemos que ir a lo básico, a la física. ¿Cómo puede una simple corriente de electrones transformarse en algo tan destructivo para el cuerpo? Pues todo se reduce a unos pocos principios fundamentales. Primero, el voltaje.
hay que pensar en él como la presión, como la fuerza que empuja la electricidad. Lo solemos dividir en bajo voltaje, que es lo típico de un accidente en casa, y alto voltaje, como el de las líneas eléctricas. Y claro, la diferencia en el potencial de daño es brutal. Después tenemos la corriente, o la intensidad. Esto ya es el flujo en sí, el mogollón de electrones moviéndose a través de un conductor, que en este caso es el cuerpo. Es la cantidad de esta corriente, el caudal por así decirlo, lo que puede provocar efectos tan directos y letales como una parada cardíaca. Y por último, la resistencia. Es básicamente el obstáculo que se encuentra la corriente a su paso. Y aquí viene lo interesante. No todos nuestros tejidos se oponen igual a la electricidad, y esa diferencia va a ser la que marque la ruta de la destrucción. Y todo este proceso de Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctores. Pues, el video, un detalle de una coquetería. Sin embargo, pues no es tanta necesidad. Ya lo pueden pausar.